Hola, en el presente video tutorial vamos a ver cómo trabajar con rangos en Excel 2016. Un rango es un conjunto de dos o más celdas. Por ejemplo, si yo ahora mismo marco dos celdas, esto sería un rango. O, por ejemplo, con la tabla con la que vamos a trabajar, si selecciono varias celdas, esto sería un rango. O si selecciono celdas que no tienen por qué estar unidas, juntas, esto también sería un rango. Los rangos nos facilitan la realización de operaciones en Excel. Por ejemplo, si tenemos un dato y ahora nos posicionamos en el borde inferior derecho de la celda, pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia abajo, nos va a copiar el dato que teníamos en la primera celda. También Excel detecta determinadas secuencias. Si, por ejemplo, marcamos aquí 3 y ahora nos seleccionamos el rango y volvemos a hacer lo mismo, arrastramos hacia abajo, nos va a hacer la secuencia hasta el número que lleguemos de haber arrastrado la celda. Si seguimos, pues nos seguirá marcando hacia abajo más datos y va añadiendo de uno en uno. También detecta otro tipo de secuencias. Si, por ejemplo, yo pongo datos pares, 2, 4, 6 y arrastro, 2, 4, 6 y arrastro el ratón, va a seguir la secuencia 8, 10, 12, 14, 16, bueno, voy a borrar. Y también lo podemos hacer con fechas. Si yo, por ejemplo, pongo una fecha, el día de hoy, y arrastro con el botón izquierdo del ratón, perdonadme porque no tenía formato de celda, vamos a darle un formato de celda para que lo podáis ver bien, ¿veis? Y se me ha arrastrado. Si, por el contrario, pongo fechas distintas, pues por ejemplo pongo la fecha de hoy, que es lunes, y la siguiente pues va a ser el 9 del 6 del 19, ¿vale? Pues yo la selecciono, arrastro y me va a hacer la secuencia, ¿vale? Lo mismo con la misma diferencia de días, de 6 días entre la primera y la siguiente. Luego un rango también lo podemos mover pues con la función que ya conocemos de cortar, de copiar y de pegar, ¿vale? Pero también lo podemos arrastrar. Cogemos nuestro rango, nos ponemos en la esquina, veis que ahora marca en la flecha otra flechita con 4 puntas, dejamos pulsado el botón izquierdo del ratón y lo desplazamos, ¿veis? Ya hemos movido nuestro rango todo completo. Además, también podemos marcar con el cursor las celdas que queremos que se impriman y si nos vamos a la pestaña de archivo, a la opción de imprimir, aquí en configuración está seleccionado por defecto hojas activas. Bueno, pues si marcamos y le decimos imprimir selección, nos imprimirá solo la selección de rango que hemos elegido. Bien. Ahora vamos a crear un rango dándole un nombre y vamos a ver para qué podemos utilizarlo. ¿Vale? Para crear un rango tenemos que seleccionar las celdas que queremos que lo compongan. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar toda la fila de papelería. Una vez hecho eso, nos vamos a la pestaña de fórmulas y en la pestaña de fórmulas, en el bloque de nombres definidos, decimos la opción asignar nombre. Se nos despliega un menú en el cual le podemos dar el nombre que queremos a este rango o dejar el nombre que viene por defecto. Podemos aplicarle también que el ámbito sea en el libro entero o solo en una hoja concreto y aquí podemos volver a marcar el rango que queremos, si lo queremos modificar, y le damos a aceptar. Bien, ahora como veis en el bloque izquierdo de la barra de fórmulas tenemos papelería, ya no tenemos si marcamos B4 se nos sale B4, pero marcamos todo el rango, nos viene papelería, no nos viene el rango del número y letra de celda. ¿Veis? Y si desplegamos aquí vienen todos los rangos que tenemos marcados. Que por ejemplo queremos marcar el rango de los datos de enero. Bueno, pues hacemos lo mismo. Nos vamos a fórmulas, asignar nombre, tenemos enero, le decimos aceptar y ya tenemos aquí enero. Si nos vamos ahora a este cuadro donde tenemos los rangos,
Ya tendremos enero y papelería. Puedo marcar varias columnas o varias celdas, porque podemos marcar el rango que consideremos. Aquí vamos a marcar pues que sea el trimestre. Ahora vamos a definir el rango de otra manera. Lo vamos a definir con el botón derecho del ratón y decimos definir nombre. Se nos vuelve a abrir nuestro menú y aquí sí tendríamos que definir un nombre porque hemos elegido varias columnas y este no sabe qué nombre poner. Entonces aquí ponemos pues trimestre 1. Recordar que no podemos dejar espacios nunca con este tipo de cosas y le damos a aceptar. Ya tenemos trimestre 1. Podríamos hacer lo mismo con el trimestre 2. Vamos a marcarlo y botón derecho del ratón, definir nombre y aquí ponemos trimestre 2 y le damos a aceptar. Ya tenemos, ¿veis cómo vamos marcando los rangos? Esperar un momento que a lo mejor me he equivocado. Trimestre 2. A lo mejor he puesto 1. Vale, trimestre 2. Había puesto 1, perdonadme. ¿Veis? Ya tenemos enero, papelería, trimestre 1, trimestre 2. De tal manera que ahora, si yo quiero, por ejemplo, aquí hacer la suma del primer trimestre, pues solo tengo que poner la fórmula de suma y ahora elegir, escribir trimestre, ¿veis? Ya lo tenemos aquí, trimestre 1. Y cerramos el paréntesis y ya tenemos la suma de todos los gastos que se han producido a lo largo del primer trimestre. Podemos hacer lo mismo con el segundo trimestre. Pongo trimestre, ya veis que me vienen aquí, puedo seguir escribiendo o clicar 2 veces y ya se me ha marcado. Cierro paréntesis y ya tengo la suma de todos los gastos que se han producido en el segundo trimestre. Podemos utilizar también, hacer operaciones más complejas utilizando los rangos seleccionados, de tal manera que no tendríamos que ir marcando celda a celda o cosas por el estilo. Y de esta manera nos facilita bastante el trabajo. Podemos utilizar otras funciones, por ejemplo, vamos a utilizar la de contar. Ponemos aquí y le decimos contar, abro paréntesis y le digo que cuente papelería. ¿Vale? Y cierro paréntesis. ¿Veis? Me ha marcado 7, que son 7 los datos que tengo en papelería, los 7 meses que tengo definidos. Luego, además, en la opción de fórmulas tenemos la posibilidad, a través del botón de administrador de nombres, de poder eliminar los nombres. Imaginaos que quiero eliminar enero, selecciono el enero y le digo eliminar. También puedo modificarlo. Si lo selecciono, le puedo decir modificar, ¿vale? Cancelar, cancelar. Y también puedo crear un nuevo nombre, un nuevo rango, definiéndolo. Además, también puedo crear un filtro a la hora de trabajar con los rangos. Bueno, pues con esto ya hemos terminado el bloque de rangos y como veis es una herramienta bastante útil si la aprendemos a manejar a la hora de realizar operaciones con los datos que tenemos. Y ahora, como siempre digo, solo queda ponerse a practicar.